ese reconocimiento, con ese prestigio, con esa importancia en la academia en Colombia y en el exterior, consiguiendo votos por todo el país. ¿En qué momento el gran académico quiere meterse en la contienda presidencial y por qué? Doctor Cárdenas, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Fernando. Sí, uno tiene que estar medio loco, pero en el fondo, para mí el ejercicio como economista siempre ha sido un ejercicio no técnico, no académico, sino también con un sentido de responsabilidad social. Para eso estudié economía yo. O sea, claro, a mí la economía siempre me ha gustado, me dediqué mucho a hacer eso, a hacer investigación, a enseñar, pero nunca dejé de tener en la mira el tema de la situación del país, el país, sus problemas, sus grandes retos, en fin, todo como muy aplicado a que Colombia progrese. Esa ha sido realmente la motivación. Yo diría que la economía es más bien como un instrumento, como una herramienta para lograr lo que ha sido siempre para mí el sueño, y es que, pues, que Colombia sea un país que prospera, que avanza, que va resolviendo sus problemas. Y por eso el servicio público ha estado siempre en el centro de todas mis actividades. Y bueno, llegó la hora, yo mirando el país desde esa torre de marfil que es la Universidad de Columbia, una de las mejores universidades del mundo, maravillosa, con unos estudiantes impresionantes, pero siempre diciendo, no, mi responsabilidad está en Colombia, mi responsabilidad está en que este momento de nuestro país es muy crítico, necesitamos sumar todos los esfuerzos, todo el conocimiento, toda la energía posible para que el país tome un buen camino, tome un buen rumbo, y está en peligro en este momento, está en peligro de ser un país que por los próximos 10 o 20 años se vaya por el camino equivocado. Entonces no me voy a quedar mirando desde allá a Colombia diciendo, oiga, no hice nada y el país perdió el rumbo. Eso no lo podemos permitir ningún colombiano. Y ustedes desde su mesa, yo desde mis escenarios, todos vamos a trabajar, yo creo que estamos todos en eso. 8:35. No me queda la menor duda, escuchándolo otra vez, que Mauricio Cárdenas está en una campaña presidencial, que está dando la batalla y que va a ser un jugador importante. Esta pregunta se la hago con todo respeto, doctor Cárdenas. Es que le va a dar un varillazo. El mayor respeto, no, es porque alguien me decía el otro día, la mayor virtud de Mauricio Cárdenas puede ser su mayor dificultad electoral. ¿Cuál es la mayor virtud de Mauricio Cárdenas? Conoce el Estado como muy pocos. Ha sido 5 veces ministro. Yo no sé en la historia de Colombia quiénes han sido tantas veces ministro. Ministro de Desarrollo, ministro de Transporte, ministro de Minas, ministro de Hacienda, director de Planeación. Ahí están. ¿Cuál nos falta? Transporte, Minas, Transporte, Hacienda, Desarrollo y planeación. 5 veces el cargo de planeación es 80 veces como ministro de Hacienda. Esa fortaleza puede ser la debilidad en momentos en que hay una narrativa, sobre todo impulsada por el gobierno, diciendo es que son los mismos con las mismas, están en todos los gobiernos han sido igualitos y nos dejaron un mal país, nos dejaron una economía desigual, nos dejaron el coeficiente de Gini más alto. Entonces, lo que en condiciones normales sería un gran atributo, un hombre que conoce el país desde 5 ministerios, para este escenario dicen no, pero es justamente lo que llegó a cambiar el gobierno Petro, porque esos que habían gobernado nos habían dejado como saldo un país desigual y violento. Bueno, eso da para mucho tiempo, pero lo voy a decir, ese es el cuento de unos colombianos que están hoy dedicados a gobernar al país, embaucando a la gente. O sea, son unos cuenteros, son unos habladores. El mejor ejemplo es el señor Racero. O sea, el señor Racero se le llena la boca hablando de la necesidad de reivindicar a los trabajadores, de darle beneficios, de darle seguridad social, y miren lo que hace en la práctica. Pero Racero es uno más de muchos. Entonces, el país se cansó de esos cuenteros. El país se cansó de lo que traten de embaucarlo. El país quiere gente que le haga la tarea, que trabaje, que se esfuerce, que sepa cómo mover al Estado, que sepa cómo darle resultados a los colombianos. Entonces, yo no me voy a dejar llevar a esa orilla de la narrativa de que es que todo lo que se hizo en el pasado está mal. No, Colombia tiene muchos problemas, no tengo la menor duda, pero Colombia ha avanzado. Y Colombia lo que necesita ahora es recuperar el ritmo y volver a avanzar, y avanzar con más fuerza. Entonces, que digan que
para uno es un problema el tener experiencia, el haber tenido realizaciones, el haber logrado bajar la pobreza fuertemente, el haber tenido el país con la mayor tasa de inversión, que eso es un hándicap. No, ese cuento sí no me lo creo. Eso por el contrario, esa es la carta de presentación, de que una persona como Mauricio Cárdenas sabe gobernar, sabe crear consensos, sabe sacar leyes, sabe mover los temas. Eso es lo que Colombia necesita hoy. No caigamos en esa narrativa de la izquierda, que es una izquierda que al fin de cuentas lo que está es llenando al país de unos cuentos. No son unos culebreros, eso es lo que son, unos culebreros. Entonces, no, el país quiere algo serio. Y ahí estoy yo, con mi experiencia, con mi hoja de vida, con mi trabajo, con mi dedicación, lo que he aprendido, lo que he conocido. Por cierto, Juan, con todo lo que significa el ejercicio de lo público, que tiene su lado positivo, éxitos, también tiene problemas y uno aprende de todo eso, no aprendiendo, que eso es lo que necesita Colombia. ¿Pero con un partido como el Conservador también? No, yo me voy por firmas, yo me voy con un movimiento independiente. Pero usted es conservador. Yo he trabajado en los gobiernos en representación del Partido Conservador, sí, pero en este momento lo que quiero es un movimiento más incluyente, más amplio. No voy a pelear con el Partido Conservador, ni pienso pelear con la U, ni con los liberales, ni con Cambio Radical, no, eso no es mi trabajo. Los partidos en Colombia son importantes, se necesitan. Yo lo que quiero es liderar un movimiento independiente de gente que diga, ¿sabe qué? El país necesita un cambio, pero no este cambio de Petro, que es un retroceso, o sea, es un reversazo para Colombia, todo hemos echado para atrás. Lo que necesita es un cambio que permita avanzar. Es decir, el sueño de todo colombiano, incluyendo los que votaron por Petro, sí, es que las cosas en Colombia mejoren. Y eso, pues eso quedó en el aire. Este fue un gobierno que fue una oportunidad perdida. Entonces lo que yo quiero plantearle a Colombia es ahora sí retomar y emprender un buen rumbo y que Colombia avance. Eso es lo que yo quiero. Volviendo al tema de dónde se para usted, entonces va por firmas, no pelea con los conservadores, seguramente mantendrá parte del apoyo conservador y entonces se va a esa consulta que se está abriendo paso con la U, con los liberales, donde estaría Francisco Barbosa, donde podrían estar los gobernadores también que están haciendo su frente. ¿Ahí se para usted en esa consulta? Mire, yo me paro en una consulta en marzo del 2026, que sea la consulta para escoger el que va a derrotar al candidato de Petro. En esa consulta me paro yo. ¿Con quiénes voy a estar ahí? No tengo ni idea. Que el país necesita una consulta para ir depurando y que para la primera vuelta llegue un candidato fuerte, sin duda. O sea, yo estoy listo a irme a esa consulta. Pero le voy a decir por qué no me voy por los partidos. Los partidos están desprestigiados, pero también porque la agenda de cambio de Colombia, la que no pudo hacer Gustavo Petro, implica atacar de frente el problema de la corrupción. Y eso se hace mejor desde afuera de los partidos, porque parte del problema de corrupción está asociado a la politiquería, está asociado a la forma como opera el Congreso. Entonces, ¿qué pienso yo? Es mucho mejor estar afuera, hacer las propuestas de cambio político, de verdadera reforma política, y eso tiene mucho que ver con el manejo de la burocracia, con el manejo del presupuesto de inversión, hacer esa propuesta desde afuera, porque los políticos colombianos van a tener que cambiar. O sea, las elecciones del 2026 no pueden ser que vuelven los políticos colombianos a la posición donde siempre han estado. O sea, ese cambio hay que darlo. Óigame, exministro, sabe que yo coincido con usted que la economía es la ciencia que puede sacarnos de estos embrollos y soy de los que creo que la economía es como una navaja suiza, que eso sirve para todo. La economía es una ciencia, tiene serrucho, sirve para todo. La economía es como una navaja suiza. Pero una de las grandes, y usted sabe que permanentemente acudimos a usted, una de las grandes frustraciones que uno tiene con los economistas y con la economía es que Colombia sigue siendo un país de 14 millones, 15 millones, como usted los cuente, de pobres. Ahora tenía una discusión con Santiago y es ese, que el gran tema de Colombia es la pobreza y que siempre salen que la pobreza, pero países como Perú, como Brasil han avanzado en la disminución de la pobreza y eso no lo ha logrado nuestra tecnocracia. ¿Qué pasa ahí? Fernando, la reducción de la pobreza más importante que ha habido en los últimos años se dio cuando yo fui ministro de Hacienda. Bajamos la pobreza toda, la pobreza extrema, la pobreza multidimensional, y eso a pesar de una situación externa muy mala, que fue cuando se cayó el petróleo. Entonces, nosotros sabemos, hay que hacerlo mejor, hay que bajar la pobreza todavía más. En este momento la pobreza debe estar bajando mucho porque no hay ninguna condición negativa, o sea, el país no está teniendo ningún choque, nada adverso, pero el gobierno de Petro, pero realmente a la hora de la verdad ha tenido una economía muy estancada,
es una economía que no crece y es una economía con muy baja inversión, o sea, la inversión está en los rines, y eso hace que el país, pues al no crecer, pues no se generan las condiciones para que mejore la calidad de vida. Entonces, yo creo que eso está ahí, el conocimiento, el saber cómo mover las palancas del crecimiento. O sea, haga de cuenta que uno es un piloto que sabe cómo poner este país a volar alto y a que crezca, pero yo creo que eso no es lo que va a ser determinante en las elecciones del año entrante. O sea, tener ese conocimiento es importante y seguramente eso va a ayudar a gobernar y lo hará uno un buen presidente. Pero ahora lo que tenemos es que ser buenos candidatos y ganar las elecciones. Y eso es más el sueño. Sí. Eso es más lo que quieren los colombianos. El sueño, por ejemplo, de los jóvenes que están hoy desesperados porque no encuentran un trabajo, se quieren ir de Colombia. Sí. La gente que no pudo comprar vivienda. Ese es el sueño que nosotros tenemos que construir. Pero entonces, usted tiene, a los que le dicen a Juan, a los que le están diciendo... Sí. Porque usted tiene una barrera que es también importante frente al marketing político, y es que tiene una dificultad para que la gente lo vea como un candidato popular, justamente por sus posiciones anteriores, que han sido todas muy relevantes. Pero ¿cómo va a ser para que ese distanciamiento frente a los técnicos no le cale en su candidatura? Bueno, a ver, yo creo que aquí son temas de perfiles, de personalidades, de estilos. Yo seguiré siendo una persona seria, una persona de datos. No me van a ver a mí en el terreno del populismo. O sea, a mí no me van a ver proponiéndole que a cada niño que nazca en Colombia hay que darle $1 millón. No, ustedes no me van a ver en ese plan. Pero ustedes sí me van a ver diciendo... Que lo propuso Vicky Dávila, ¿no? Sí, ustedes me van a ver a mí diciendo qué vamos a hacer para que en Colombia hoy solo 4 de cada 10 jóvenes están entrando a la universidad. Cuando yo estaba en el Ministerio de Hacienda eran 5, por cierto, aquí hemos retrocedido, pero tenemos que subir a eso a 8. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que más jóvenes vayan a la formación técnica, tecnológica? ¿Cómo los vamos a apoyar? Entonces, esas son las propuestas específicas. Eso no es populismo, esos son datos. Pero entonces, le contesto su pregunta. Cada quien tiene su función. Ser ministro de Hacienda requiere una función, requiere un perfil, un estilo. Lo hice. Yo creo que lo hice con toda la consagración y con toda la dedicación y con todo el profesionalismo. Ser candidato requiere también su estilo. Doctor Cárdenas. Entonces, lo uno no excluye lo otro, lo uno no, o sea, no va en contra del otro. Bueno, jugué el papel de ministro de Hacienda y puedo jugar perfectamente el papel de candidato y de político. Permítame ver si concretamos un tema en el que usted, pues obviamente es una de las cartas más sobresalientes, que es el de la economía. Sin discursos, ¿qué diría usted es lo bueno, lo malo y lo feo que ha hecho este gobierno y qué no repetiría usted de lo que ha hecho el gobierno Petro en materia económica? Bueno, un crecimiento económico muy bajo y nos ha sembrado una bomba de tiempo, que es una crisis de las finanzas públicas como nunca ha habido en Colombia. O sea, un déficit fiscal, un exceso de gasto enorme que el próximo gobierno va a tener que desactivar. El próximo gobierno va a encontrar una situación fiscal muy, muy deteriorada, insostenible, y ese es un gran problema. Entonces, ahí en la parte económica queda eso. Y segundo, en materia económica, lo más grave es que la inversión, que era alta, la inversión estaba bien en Colombia, o sea, estábamos invirtiendo, para ponerle una cifra, 24% del PIB, hoy estamos en 16% del PIB, no hay inversión. Y eso significa que no va a haber crecimiento adelante. Entonces, lo primero que tiene que hacer un nuevo presidente de Colombia es decir, aquí vamos a trabajar con el sector privado, no contra el sector privado, de la mano del sector privado, con estabilidad, con unas condiciones que sean predecibles, a volver al sector privado a hacer la vivienda, a hacer las carreteras, a hacer las centrales de generación de energía, dar a la salud, recuperar las EPS, recuperar los hospitales. Necesitamos al sector privado. Entonces, confianza para que se recupere la inversión. Y por dentro va a ser muy duro. Va a ser muy duro el trabajo de la ministra de Hacienda, porque va a ser la primera mujer ministra de Hacienda de Colombia. Va a ser muy difícil el trabajo de la ministra de Hacienda, porque va a tener que hacer un ajuste durísimo en la parte fiscal, pero obviamente empezando por unas cosas que al país le van a gustar, como acabar la Unidad Nacional de Protección, o acabar la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, o acabar el Consejo. No, ministra de Hacienda, ojo, ¿cuál es su ministra de Hacienda? Nunca ha habido una mujer ministra de Hacienda. Nunca ha habido. ¿Y quién va a ser? ¿Quién sería? Que la está promocionando desde allá. Todavía no. No puede nombrar a su esposa.
No. Que alcanzó ella asesora para que el país tenga. Pero nómbrenos mejor una empleo que ministra su de campo. Hacienda que no nos haga más reformas tributarias, porque usted nos hizo varias, nada, ¿no? Nada de reformas tributarias. Estos Nada. son los recortes de ¿Cuántas gasto. le debemos? ¿Cuántas reformas tributarias nos impulsa usted? A ver. No, pero ojo que Mire. ahí sí está entrando en el terreno del populismo. ¿Cómo que nada de reformas tributarias? Nada de reformas tributarias. O sea, los impuestos en Colombia ya no pueden subir. Lo que tienen es que bajar. El ajuste fiscal va a ser recorte del gasto. Pero voy a decir por dónde va a empezar, para que tengan eso claro. Este gobierno, ojo con este dato, en lo que va corrido del año hasta el 23 de mayo, se ha gastado 16 billones de pesos. Juan, Fernando, 16 billones de pesos en lo que va corrido del año en contratos de prestación de servicios, las famosas OPS, el empleo militante. O sea, lo primero que tiene que hacer el nuevo gobierno es acabar con todas esas OPS, cerrar la unidad de gestión de riesgo, cerrar la UNP. Les iba a hablar de un fondo que se llama el Fonsecon, que es horrible. El Fonsecon está en el Ministerio del Interior y con eso están repartiendo plata para que las juntas de acción comunal hagan placahuellas cuando esa es una tarea del INVIAS. Entonces, acabar con el Fonsecon. Conclusión, el ajuste fiscal va a tener una parte que es muy popular, porque es acabar con una cantidad de derroche que hay y que pues obviamente va a poner las finanzas públicas en orden, y eso nos va a ahorrar intereses, porque hoy el gobierno, como está tan mal la situación fiscal, está pagando 12,5% de intereses. Y en condiciones normales Colombia debe estar pagando el 9%. Conclusión, hay mucha tela que cortar, hay mucho por hacer y hay que ser buen candidato. Lo otro, lo del pasado, ser buen ministro, haber tenido toda esa experiencia, está muy bien, eso va a ayudar a gobernar, pero hay que ser buen candidato. Y el candidato es, el que va a ganar las elecciones no va a ser el que mejor critique, el que más critique a Petro, sino el que mejor ponga a soñar a Colombia con un futuro. Y que las familias colombianas se identifiquen con eso. 8:50. A mí me parece que lo que está haciendo, y lo digo con todo respeto, con doña Cristina Fernández, su esposa, está saliendo muy bien. Ella, que es una economista muy sólida, es una gran coequipera. Me parece además divertido lo También que es están doctora, haciendo. ¿no? En economía. Doctora en economía. Pero, doctor Cárdenas, para cerrar, le voy a dar un listado de nombres y usted me dice, desde la perspectiva de que lo que quiere es derrotar a Petro, ¿a quiénes apoyaría si en el momento definitivo van adelante que usted en la encuesta, o a quiénes les recibiría el apoyo si el que va adelante es usted? Vicky Dávila. Hágale. Sí. Germán Sí. Vargas. Sí. Sergio Fajardo. Sí. María Fernanda Cabal. Sí, o sea, yo no tengo ninguna, toda una lista. O sea, el país necesita unión. No le quiere decir que con todos esos me sentiría igual de identificado, no. Pero que lo que tenemos es que recuperar al país de esta. Es que nos están embaucando, Juan, están ya no al país de carreta. Son unos habladores, son unos culebreros. Si Entonces, Gustavo Bolívar le gana dentro del pacto histórico el pulso a Roy Barreras y Roy Barreras decide no apoyar a Gustavo Bolívar, ¿usted recibiría a Roy Barreras en su campaña? No, es que le cuento, el petrismo se va a reinventar con unas figuras que tienen un mejor maquillaje, que se visten más elegantemente, que van a tener un lenguaje más moderado. Pero el petrismo nos quiere llevar a que en el 2026 se elija un gobierno para reformar la Constitución para que Petro vuelva en el 2030. Entonces, nada de eso. Roy Barreras no. Nada que permita que Petro vuelva en el 2030. Juan Fernando Cristo. No. Tampoco. No. Juan El Fernando petrismo Cristo, no. Roy Barreras. Y le pregunto por Claudia López. Hay que ver ella tiene que fijar más claramente sus posiciones. Tiene que fijar sus posiciones. O sea, yo creo que, mire, Juan, el próximo gobierno de Colombia, y por eso yo estoy parado ahí, va a ser de centro derecha, ¿no es cierto? En eso está usted de acuerdo con Roy Barreras. Va a ser de centro derecha. Ahora, esto no es de aguas tibias. Esto es contra el petrismo. No hay discusión. Y contra la posibilidad de que Colombia siga en manos de la izquierda, no por un gobierno más, sino pero si Claudia López es petrista, ¿cómo no, su es que eso es lo que yo digo. Que ella obviamente fije sus posiciones y se define. Pero les quiero decir esto. Lo más importante acá es, en el 2026 tenemos que derrotar al petrismo, a la izquierda, a los habladores, a los embaucadores, que tienen a este país lleno de cuentos. Son los culebreros. Es que lo de Racero es muy elocuente.
Es el ejemplo perfecto que estaba esperando el país. Tipo que si se dedica a echar discursos de que hay que reivindicar a los trabajadores, y mire cómo los tratan, y mire qué sirve para mejorar la condición de los trabajadores colombianos. Una reforma como la que hice yo en 2012, que eliminó los aportes de los empleadores a la salud, al ICBF y al SENA. Eso lo empezamos a pagar con el impuesto de renta, pero ya no con impuestos a la nómina. Y el efecto fue inmediato. Inmediatamente se empezó a generar empleo formal en Colombia como nunca, la formalización del mercado laboral, los trabajos de buena calidad. Es que nosotros sí sabemos hacer las reformas que mejoran la condición de vida de los trabajadores, pero no lo hacemos a punta de carreta y discursos, sino de hechos concretos, de realizaciones. ¿Y repartiría mermelada? No, por eso le digo, la reforma política es lo más importante. El país está hastiado de la corrupción. Este gobierno supuestamente iba a limpiar la corrupción, y ¿en qué acabó? Los peores escándalos y el clientelismo con esto del empleo militante, con los contratos de las OPS. Es que mire, le voy a decir, contratos de prestación de servicios siempre ha habido, ¿no? Cada entidad necesita. Pero en el último año que yo estuve en el Ministerio de Hacienda, más o menos al mes, habían 6.000 órdenes de prestación de servicio en todo el Estado colombiano. Ahora hay 140.000. Es que hay que denunciar lo que está haciendo Gustavo Petro. Gustavo Petro usted nunca lo va a ver inaugurando una carretera, un hospital, una universidad como prometió. Nunca va a haber inauguraciones. Y entonces usted dice, ¿en qué se están gastando la plata? Porque este es el déficit más alto de toda la historia. Se la están gastando contratando gente que se compromete a darles el voto. Y el año entrante eso va a acabar con nuestra democracia, porque puede haber 1 millón de personas recibiendo los contratos de prestación de servicios del gobierno. Bueno, señores, los dejo porque tengo que entrar aquí. Estoy en Medellín, voy a entrar a hablar con unos militares retirados. ¿Y qué papel juega Santos, el expresidente Juan Manuel Santos, en su campaña? ¿En mi campaña? O sea, yo soy el candidato. Yo soy. Pero usted es santista. Usted es santista. No, a ver, vamos a hablar de experiencia. Yo he trabajado con 3 presidentes de Colombia: César Gaviria, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos. Con los 3 he aprendido muchísimo. Ha sido una maravillosa escuela. He trabajado en los cargos de mayor responsabilidad. He aprendido algo muy importante. Para gobernar a Colombia hay que gobernarlo desde una coalición. Hay que incluir. Hay que traer al gobierno personas que piensen distinto. Usted no puede gobernar con la gente con la que usted fue a la universidad. Pero entonces usted es gavirista, santista o pastranista. Todo eso es parte de mi ADN. Todo eso está en mi ADN. Todo eso está en mi ADN y a todos les he aprendido y los admiro y considero que son personas que, digamos, que me enseñaron muchísimo a mí y por eso estoy preparado para ser presidente de Colombia. Bueno, los dejo. 8:56. Mauricio Cárdenas habla sobre su candidatura presidencial. Ya arrancó. Esta vale como entrevista de candidato. Sí, no, y es listo? Claramente candidato que pica en punta también. 8:56. La FM, periodismo para todos. El sonido de unas tajadas fritas en aceite de palma 100% colombiano es también el sonido que conecta tu cocina con los cultivos de palma que crecen